Bien, vamos a seguir analizando en los resultados del plebiscito de salida, del amplio triunfo de la opción rechazo, superando al apruebo en todas las regiones. Luego de este resultado, algunos sectores apuntaron sus críticas al trabajo de la Convención Constitucional, otros ponen el foco más bien en el trabajo de comunicación del texto. Vamos a conversar de esto junto a la ex convencional Rosa Catrileo. Rosa, ¿cómo estás? Buenos días. Rosa? Hola Sebastián, hola Fresia, muy bien, gracias. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Rosa, han pasado ya más de 24 horas del resultado, de conocer el desenlace de este plebiscito, con este triunfo del rechazo por un margen mucho más amplio de lo que se esperaba. Además, ¿cómo ha procesado usted el resultado con la experiencia del trabajo que vivió como convencional? Bueno, lo primero es celebrar la participación. Es muy importante el gran número de personas, el gran número de chilenos que compareció, que concurrió a votar, y eso uno no pudiera estar sino que contento. Ahora, el resultado, por supuesto, que no representa la opción que para mí era la más adecuada, que era el apruebo, pero sin embargo soy muy respetuosa de la democracia, por lo tanto el pueblo chileno ha hablado y ha hablado fuerte. ¿Y qué cree usted que incidió en que triunfara el rechazo? Y no solo que triunfara, sino que lo hiciera además con el margen de ventaja que obtuvo sobre el apruebo, Rosa. Bueno, hay muchos factores. Uno es haciendo una autocrítica, ¿cierto?, en el tema de la comunicación de la convención, de la propia convención. El trabajo que se hizo fue un trabajo arduo, pero que tampoco fue comunicado de buena manera al público. Al público me refiero a los ciudadanos. Por otro lado, también tener en cuenta que en este proceso se volvió al voto obligatorio y había una parte de personas, de ciudadanos que no habían estado participando en este proceso, ni en el plebiscito de entrada, ni en la elección de los convencionales, y que comparece, ¿cierto?, al término del proceso de manera obligatoria. Entonces, también eso explica también un poco los resultados. Ese Chile que no había estado participando en este proceso político y que se vio obligado a manifestar una posición. Por otro lado, el rol de los medios, la información, mucha decisión se tomó también en base al miedo. Acá en la Araucanía, yo con mi equipo estuvimos visitando muchas comunidades, comunas, poblaciones, y resulta que en todas se repetía el mismo temor, el temor de que se iba a perder la casa, que el gobierno no iba a entregar subsidios para hacerse dueño, que no se iban a poder heredar los bienes. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es ir aclarando esas mentiras, y no teníamos el alcance, no teníamos los medios tampoco para poder llegar a toda la población. Hicimos lo que pudimos. Y eso también se refleja en el resultado. Ya, hicimos lo que pudimos, dice Rosa, pero también se advirtió en algún minuto que algo no andaba bien, los temas de comunicación en general en la convención, no hizo alertar quizás que esto podría tener algunas repercusiones con el balance que iba a hacer la ciudadanía finalmente en el plebiscito. Sí, no, nosotros trabajamos muy consciente y también tomando en consideración las encuestas. No hicimos oídos sordos, por lo menos en mi caso personal, junto con mi equipo, sabíamos que era un trabajo súper complejo, que era muy, muy difícil revertir esta información que estaba circulando. Era muy difícil también no tener en consideración lo que nos estaban señalando las encuestas, que había una alta probabilidad de que el rechazo ganara, y que es lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, no podíamos quedarnos inactivos y decidimos hacer campaña de todas maneras. Había muchas señales, nosotros las consideramos, sabíamos que esto era difícil y que el resultado era muy probable que ocurriera lo que ocurrió. Ahora, por eso yo decía, en la autocrítica de la propia convención, creo que esa falta de comunicación que tuvimos durante el proceso en atención a los plazos, al poco tiempo, sí. No es que no quisiéramos estar, por ejemplo, informando en los territorios, pero simplemente si nos dábamos una semana para volver, para recopilar sensación, para recopilar opiniones, para señalar en lo que estábamos, simplemente no íbamos a poder entregar un texto al final del plazo. Sí. Yo fui una de las que señaló en algún momento que era necesario conversar con el Congreso la posibilidad de aumentar el plazo, porque veía muy difícil poder cumplir.
y cumplimos, pero cumplimos dejando de lado este otro aspecto, que también, por supuesto, que incide en la votación y en el resultado final del plebiscito. Sí. Rosa, ahora hablábamos de los errores o la autocrítica más bien por el lado del funcionamiento de la convención, de aspectos formales como el de la comunicación, muy relevantes por supuesto, pero desde el punto de vista del contenido también de la propuesta. Ahora, mirando los resultados, viendo además que una propuesta que tuvo la participación de pueblos originarios, por ejemplo, no logró convocar a aquellos sectores a los que representaban y donde había importantes avances desde el punto de vista institucional para los pueblos originarios. Y no logró aún así convocar a todo ese mundo de la manera que quizás se esperaba. ¿Cómo ve usted ahora el tema de la propuesta y de los temas planteados ahí, de los contenidos de esta propuesta constitucional desde el punto de vista de los resultados? No, bueno, obviamente es un contenido, pero es un contenido que no solamente tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, sino que es un contenido general que Chile completo rechazó. Aquí no podemos decir, ¿sabes?, que los pueblos originarios nos rechazaron, porque podríamos decir por qué rechazó Petorca, por qué rechazó Puchuncaví cuando era una constitución que proponía un estado ecológico. Entonces no lo centraría en grupos. Yo creo que aquí hay una propuesta que Chile, en su mayoría, claramente señaló que no le convencía. Yo creo que aquí lo que nos invita es a dialogar mucho más, a también mirar a ese otro Chile que no había estado participando, como digo yo, del proceso, que también tiene su opinión y que estaba invisibilizado, que nosotros no teníamos muy claro qué es lo que estaba pensando, qué es lo que estaba haciendo, y creo que también este proceso y el resultado nos muestra que hay que dialogar más, y que también no es que no sé si concluir que la gente no quiere cambios. Yo creo que sí, pero más graduales. Creo que también hay un sentimiento de querer que esto vaya paso a paso, más tranquilo, y esta propuesta constitucional iba mucho más rápido en estos cambios estructurales. Era una propuesta transformadora, y creo que Chile todavía dice, no, vámonos con más calma, y eso nos invita también a la necesidad de seguir dialogando y a la necesidad de seguir viendo y preparando propuestas que generen cambios, pero que vayan a paso más lento, más gradual. Es que ese punto es bien interesante, y me detenía yo en particular en los pueblos originarios, evidentemente porque usted era convencional, representante precisamente del pueblo mapuche, y hay datos bien interesantes para mirar con números esto, elaborados por los profesores Fernández y Guzmán de la Universidad del Desarrollo, que hicieron un desglose de cómo le fue al apruebo y el rechazo de acuerdo a ciertos factores. Y uno de ellos, por ejemplo, analizaban aquellas comunas en las que había mayor concentración de población indígena. Y en aquellas comunas que tenían alta concentración, el rechazo ganó por más de un 72%, incluyendo comunas de la Araucanía o del Biobío, por ejemplo, ¿no? Con una diferencia abismal, superior incluso al promedio nacional respecto al apruebo. ¿Cómo analiza usted esos datos tan relevantes, pensando en los avances que había en términos de plurinacionalidad, de autonomías territoriales, entre otros aspectos? ¿Por qué cree que eso no le hizo sentido a aquellos votantes o electores de pueblos originarios? Bueno, mira, primero, la plurinacionalidad es un concepto político, un concepto nuevo que se estaba incorporando, y se le dotó de un contenido negativo, y es un contenido que incluso no está dentro de su espíritu, que es contraponerlo a la chilenidad. Y era todo lo contrario, es decir, tenemos un país que compartimos, que somos diversos, pero que sí, seguimos siendo un solo país, seguimos siendo un solo Estado. Pero cuando tú tocas esa tecla y haces dudar que ese sea el significado, también repercute no solamente en el mundo indígena, sino que en el mundo, en la población chilena en general, en todo el país, por eso los resultados. Ahora, respecto de las comunas con alta población mapuche, nosotros los mapuches no estamos solo preocupados de los derechos indígenas, también nos preocupan otras cosas. Por eso que, por ejemplo, teníamos propuestas para sistema político, teníamos propuestas también en materia de paridad, teníamos propuestas en otros asuntos que también en estado ecológico. Y acá, como yo te digo, visitando las comunidades, conversando con los dirigentes, la preocupación principal era algo muy sensible y que es sensible para todos.
el hecho de que las personas hayan tomado decisión en base, por ejemplo, al temor a perder algo que cuesta mucho, que a nosotros nos cuesta el doble, que es tener una casa, y decir que sabes que no vas a hacerte dueño de esa casa, no importa nada más porque eso es lo mínimo. Entonces, a mí me parece que aquí igual hay un discurso que se ha tocado y que es contraponer la pertenencia a un pueblo originario y decir que pertenecer y tener derechos como pueblo originario se contrapone a la chilenidad o a las tradiciones. Eso es un error y es muy peligroso, y yo ahí invitaría a moderar el discurso, porque resulta que nosotros, participando con voz propia dentro del proceso constituyente, estábamos haciendo una propuesta de una salida institucional a conflictos que está presente desde la conformación del Estado, y que resulta que ese conflicto va a seguir si es que no se hace cargo del fondo de ese problema. Y nosotros creemos, y también fue así recogido por las comunidades, que por lo menos yo visité, era que es necesario hacerse cargo, es necesario el reconocimiento constitucional, y queda la sensación, yo ayer estuve con mujeres indígenas por el Día Internacional de la Mujer Indígena, les queda la sensación de que no nos quiere, que Chile no quiere a los pueblos originarios, y ni siquiera a los pueblos originarios, al pueblo mapuche. Esa es la sensación que está quedando en la población mapuche en general, y yo creo que ahí es súper peligroso seguir con este discurso de contraponer la pertenencia a los pueblos originarios con la chilenidad. Aquí nosotros estábamos diciendo, somos parte de este Estado, tenemos una diferencia cultural, pero somos parte de este Estado, queremos seguirlo siendo, queremos contribuir, queremos pensar un país y queremos hacer propuestas. Y aquí Rosa, Chile no está, o un grupo de Chile está diciendo no. Sí, y esa percepción que usted describe, ¿usted siente que es generalizada? Sí, hay una sensación, por lo menos ayer que yo estuve con grupos representantes de mujeres de diversas comunas de acá de la región en una actividad que organizó precisamente con ADI, había una sensación de tristeza, incluso llegaron a decir, ahora tenemos miedo de usar nuestro tuculugún, que es nuestra vestimenta tradicional, en la calle y andar sola. ¿Por qué? Porque se utilizó un discurso de rechazo hacia lo indígena, y eso es muy peligroso. Nosotros, como te digo, estábamos proponiendo una salida institucional. El no recogerla incluso da mayor argumento. ¿Cómo vamos a resolver el conflicto? ¿Con más violencia? ¿Fortaleciendo a las organizaciones que están más radicalizadas, que tienen una postura más dura, más crítica? No, yo creo que la salida tiene que ser política, y por eso siempre dijimos, la constitución política de la República tiene que tener contenido relacionado con los pueblos originarios y con una propuesta para solucionar este conflicto. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros también queremos que se solucione, porque nosotros también queremos seguir contribuyendo al país. Rosa Catrileo, muchísimas gracias por hablar con CNN. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y gracias, Rosa. Y eso, enviarle también, si me permiten, un mensaje a las Lamien, al pueblo mapuche, de mucha fortaleza. Nosotros tenemos derechos, no por la Constitución, tenemos derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional, esos están ahí, siguen estando, y nosotros como pueblo vamos a seguir existiendo. Gracias, Rosa. Buen día. Hasta luego, gracias.